En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Ahora nos demoramos un poco porque estuvimos tratando varios asuntos, pero ya estamos aquí. archivos del CISEN. Informarles sobre la decisión de la apertura de los archivos de la Policía Federal, de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido CISEN. Serán públicos los archivos del CISEN como parte del programa del fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Estos expedientes los mantenía protegidos personal del CISEN. Eran archivos restringidos. En este momento solo lo regula la protección a los derechos humanos. La conformación de estos documentos son desde 1918, en la época de Venustiano Carranza, hasta finalizar con la Comisión Nacional de Inteligencia. Al pasar el archivo a la antigua cárcel de Lecumberri, se transfirieron algunos archivos en 1982 y se dio una apertura parcial. En 2002 se dio una apertura simulada de estos archivos. El día de ayer se publicó el acuerdo para hacer públicos los archivos custodiados del CISEN. Estos archivos permitieron y crearon el autoritarismo en México. Se busca que se construya una memoria histórica al hacer público estos documentos, sin que se prohíba tener una acción legal contra responsables de manera individual de los afectados. La decisión es que no quede ningún archivo secreto. Es el objetivo de la firma de este decreto, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Se realizará un homenaje y reconocimiento a quienes fueron víctimas del régimen autoritario del pasado con la apertura de este archivo. Huelgas en el país. Bueno, acerca de diferencias que existen por contratos laborales. Existen diferencias por contratos laborales. La postura del gobierno es que se dialogue para evitar la afectación de empresas y que se evite la pérdida de empleos. Se pide actuar con responsabilidad, cuidando la situación económica de las empresas, actuando conforme a derecho, respetando la ley. Este gobierno no reprimirá y no se violarán los derechos humanos. Futuro del lago de Texcoco. Sí, vamos a rehabilitar toda la zona afectada. Existía ya la Comisión del Lago de Texcoco que tenía como propósito la rehabilitación del lago. Ahora que se impactó con el proyecto del aeropuerto, se buscará su rehabilitación. Ya se cuenta con el anteproyecto y con los recursos para llevar a cabo esta rehabilitación. Será de uso público, ecológico y deportivo en general. Recursos a organizaciones. La decisión de que no se van a transferir recursos a organizaciones sociales, a organizaciones de la llamada sociedad civil, ONGs y todo esto que ya se dijo. Indesol como instituto tiene una importancia significativa. La titular se entrevistó con el presidente para argumentar los beneficios de este instituto. Explicó la existencia de organizaciones que cumplen con un beneficio a la gente más necesitada, pero la decisión es ya no transferir estos fondos y no existirá ninguna excepción. La administración se realizará por parte del gobierno. No existirán más servicios paralelos en un gobierno paralelo, con el propósito de frenar con las irregularidades que han sido detectadas. Esta medida significará que con los mismos recursos se beneficien a más personas, evitando que se diluyan los recursos en procesos burocráticos. El régimen neoliberal creó esta estructura de la simulación y al mismo tiempo permitió el saqueo y pillaje que creó más pobreza en el país. Habían transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf, así como lo están escuchando. ¿Cómo se le llamaba antes a la sociedad civil? Pueblo. Entonces, me dicen algunos en sus argumentos alegatos, válidos, ¿no? Es que la sociedad civil no es conservadora. Hay también sociedad civil de izquierda. Ahí se los dejo de tarea. Bueno, muchas gracias.
Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.